entre dichas neuronas. Además de ello, es importante reconocer que las neuronas se van a encargar siempre de conducir los impulsos nerviosos, y ya habíamos referido, un potencial de acción que se propaga a lo largo de un axón se conoce como impulso nervioso. Si ese impulso nervioso se propaga a lo largo de todo el sistema nervioso, mencionamos que es la activación del sistema nervioso. ¿Cuántas neuronas tenemos? Pues cerca de 100,000 millones de neuronas. Eso, tomando en cuenta que son 3 neuronas, que son una neurona por cada 3 células gliales. Recordemos que la glía es la célula de estructura, o lo que conocemos como citoesqueleto del sistema nervioso central, que protege a las neuronas. Entonces, por cada neurona tenemos 3 células glías que la mantienen en un espacio específico, que limpian el espacio donde se localiza, que evitan la presencia de una citotoxicidad. Además de ello, pues sería importante mencionar cuáles son las características de la neurona. De proximal a distal, mencionamos que tenemos un cuerpo soma, que en su interior van a tener un núcleo, y que ese núcleo mencionamos que era el principal responsable de la generación de vesículas que contenían en su interior neurotransmisores que pueden ser tanto de tipo excitatorio como de tipo inhibitorio. Además de ello, tenemos un mecanismo de unión o un medio de unión que sería el cono axonal, que es la unión entre el soma o cuerpo y el axón. Ese cono axonal es la zona donde se origina el potencial de acción, ¿vale? Y mencionábamos, si ese potencial de acción se propaga a lo largo del axón, se conoce como impulso nervioso. Ahora, para que se dé ese impulso nervioso, pues mencionamos que la conducción puede ser de 2 tipos, de tipo transitorio o de tipo saltatorio. Cuando yo hablo de una estimulación o una comunicación transitoria, pues referíamos que automáticamente la comunicación viaja a lo largo del axón. Pero si nosotros hablamos de una comunicación saltatoria, quiere decir que los estímulos van brincando a lo largo del axón. ¿Y esto a causa de qué? A causa de la presencia de mielina. Y mencionamos, los estímulos normalmente van a ir de nodo de Ranvier a nodo de Ranvier. Los nodos de Ranvier son las pequeñas estructuras que están descubiertas de mielina, ¿vale? Y esas pequeñas estructuras descubiertas de mielina, pues automáticamente van a ser las responsables de tener como tal el paso de corriente a lo largo del axón. Ahora bien, mencionábamos que en ese axón automáticamente la mielina va a ser un aislante. Como es un aislante, pues permite que la comunicación sea de tipo saltatorio. Al ser una comunicación de tipo saltatorio, mencionábamos que automáticamente es una comunicación rápida e inmediata que te ofrece respuestas inmediatas en el tejido. Y la pregunta sería, ¿gracias a qué nosotros obtenemos esa respuesta saltatoria? Pues ya lo habíamos referido, a la presencia de nodos de mielina, ¿vale? Y esos nodos o vainas de mielina, mencionamos que es importante recordar que al ser aislantes, pues favorecen al aumento de la propagación de los estímulos nerviosos, pero además de ello sería importante saber de dónde proviene la mielina, y mencionábamos que la mielina proviene de células de Schwann y de oligodendroglía. La oligodendroglía se dice que son células que pueden generar mielina para muchas fibras nerviosas, y las células de Schwann son células que generan mielina para una sola fibra nerviosa, de tal manera que la diferencia es la cantidad de mielina que puedan generar una y otra. Además de ello, se menciona que al oligodendrocito se le localiza más en sistema nervioso central y a la célula de Schwann más en sistema periférico, ¿vale? Y entonces mencionamos, ok, dentro de las características que identificamos principalmente en cada una de las porciones, pues mencionamos que rápidamente tendríamos el soma, que básicamente al estar rodeado por citoplasma, pues también contiene organelos que permiten la producción de proteínas. Ahora bien, en el caso de dendritas se menciona que estas van a tener arborizaciones. Cuando hablamos de arborizaciones quiere decir que se generan ramificaciones en la dendrita, que es lo que causa que pueda recibir información desde varios puntos. Además de ello, se menciona que las dendritas pues van a tener la función de conducir los impulsos nerviosos directamente hacia el cuerpo neuronal. Si nos vamos al axón, el axón referíamos que conduce impulsos nerviosos, pero además de ello, anteriormente en la historia de la fisiología mencionábamos que había otra de las funciones principales del axón, que era el transporte axonal. Cuando nosotros hablamos de transporte axonal, nosotros referíamos que el axón es capaz de transportar vesículas con neurotransmisores del núcleo
a la dendrita y de la dendrita al núcleo. Y mencionamos que ese transporte pues era en 2 vías o en 2 direcciones, anterógrado y retrógrado. Y ese transporte pues sirve principalmente para la liberación de neurotransmisores y lograr así lo que conocemos como sinapsis química. Y finalmente el botón sináptico. Cuando hablamos del botón sináptico mencionamos que existe comunicación neuronal o lo que conocemos como sinapsis. En el caso de la sinapsis, pues básicamente tendremos que va a ser el contacto entre 2 neuronas, ¿vale? Ahora bien, para que se pueda dar esta comunicación, para que se pueda dar esta interpretación del sistema nervioso central, ¿qué estructuras o qué tejidos intervienen para poder generar esta comunicación? ¿Cuáles son los apartados que forman parte de esta vía de comunicación sensitiva? En primera instancia vamos a tener un estímulo y referíamos, ese estímulo se tiene que aplicar sobre una zona específica. A las zonas específicas que reciben los estímulos se les conoce como campos receptivos primarios. Es una zona cutánea que está altamente inervada por fibras nerviosas. Y básicamente mencionamos, si el estímulo llega al campo receptivo primario, automáticamente la información pasa sin problema a la médula espinal. Entonces, tengo primero el estímulo. 2, el campo receptivo, ¿no? Que es la zona que va a recibir el estímulo. Una vez que esa zona recibe el estímulo se tiene que propagar a lo largo de una vía aferente. ¿Qué es una vía aferente? Aquella que lleva la información de fuera hacia el interior del tejido. Esa vía aferente, mencionamos que además va a pasar la información a través de un ganglio dorsal. ¿Qué hacen los ganglios de la raíz dorsal? Mencionamos que los ganglios de la raíz dorsal tienen en su interior neuronas sensitivas. ¿Y qué hacen esas neuronas sensitivas? Amplifican la intensidad del estímulo, de tal manera que te dicen, cuando la información pasa a través del ganglio de la raíz dorsal, implica que la información aumente, es decir, se intensifique el estímulo. Y entonces, ¿qué pasa? Automáticamente nosotros vamos a tener que el estímulo va a llegar al 100% a la zona deseada. Una vez que se amplifica la señal, pues ahora sí la señal va a llegar directamente ¿a dónde? A las astas posteriores. ¿Por qué a las astas posteriores? Porque mencionamos que las astas posteriores son las zonas que reciben principalmente la información sensorial. ¿Vale? Entonces ya está estímulo, luego sigue el campo receptivo porque es una zona altamente inervada. Del campo receptivo nos vamos a las vías aferentes, pasa la información por el ganglio de la raíz dorsal y una vez que pasa la información por el ganglio de la raíz dorsal y se amplifica la información, lo vamos a llevar ¿a dónde? Mencionábamos que lo vamos a llevar a las astas posteriores de la médula espinal, ¿correcto? Y en las astas posteriores, ¿por qué? Ya mencionábamos, es una vía que principalmente permite la percepción de los estímulos somatosensoriales. Ya llegó a las astas posteriores, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué pasará en esas astas posteriores? ¿Qué creen que pase? Adelante, Catalina. ¿Se puede interpretar la información? Puede interpretar la información, ok, pero además de interpretar, recuerden que la médula nunca interpreta, ¿eh? Ahí solamente estamos en médula, la médula recibe. Quien interpreta, quien asocia, quien reúne es el cerebro, es el único, ¿vale? Entonces, ¿qué haría? Más que interpretar, comunica la información, ¿vale? De las astas posteriores pasamos por interneuronas. Flores, Ramos, ¿qué otro nombre reciben las interneuronas? No. Flores, Ramos. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Ah, no, no recuerdo, profa. Ay, para eso me dices que sí te escucho. Sí. ¿Alguien que recuerde cuál es el nombre de las interneuronas? ¿Qué otro nombre reciben las interneuronas según la anatomía? Adelante, Elda. ¿No son las neuronas integradoras? ¿Las qué? La neurona integradora. Puede recibir el nombre de neurona integradora, pero además de ese, ¿qué otro nombre recibe? ¿Les suena el nombre de células de Renshaw? Se menciona que las interneuronas también son conocidas como células de Renshaw, ¿vale? ¿Por qué? Porque son estructuras que van a comunicar la información. En este caso, las interneuronas se van a encargar, una,
de mandar la información de las astas posteriores a las astas anteriores o mandar la información directa al cerebro. ¿Cómo lo hace? Las interneuronas básicamente van a seleccionar la información y deciden si necesitas una respuesta elaborada o una respuesta refleja inmediata. Y entonces ya pasan por las interneuronas y de las interneuronas pasan a las astas anteriores. Las astas anteriores recordemos que son motoras. Y entonces al pasar hacia las astas anteriores, ¿qué sucede? Las astas anteriores van a desencadenar una respuesta de tipo motor. Para que esa respuesta de tipo motor llegue al lugar deseado, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar vías eferentes, ¿vale? ¿Qué es una vía eferente? ¿Alguien Es se la acuerda? que comunica la información desde el cerebro hacia el exterior. Ok, del cerebro al exterior. Perfecto. Y ya que va por esa vía eferente, tiene que llegar a un lugar. ¿Cómo se le conoce a ese lugar o a esa zona de llegada? Zona de recepción. ¿No? Zona blanco. ¿No? Si se supone que va a desencadenar o va a transformar la información que recibe del cerebro en una respuesta motora, ¿cómo se llamaría la estructura? ¿Se dan? Órgano efector, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de un órgano efector, que básicamente sería el músculo, aquí te lo está diciendo, es el órgano que recibe la información y que automáticamente va a traducir esa información en una respuesta motora. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían? Estímulo, campo receptivo primario, neurona vía aferente, perdón, ganglio de raíz dorsal, astas posteriores, interneuronas, astas anteriores, vía eferente y finalmente órgano efector. ¿Qué nombre recibe toda esta vía de comunicación? ¿Qué nombre recibe? Adelante, Sandoval. ¿Sería el arco reflejo? Exacto, ¿vale? Esta sería la vía del arco reflejo o también sea como vía común. ¿Por qué vía común si habíamos dicho piramidal y extrapiramidal? Ojo, vía común o vía del arco reflejo indica que la información única y exclusivamente va del exterior, pasa por la médula, que en niveles de jerarquía es el nivel más inferior de la información, y ya que pasa por la médula, pasa a las astas anteriores. ¿Qué es lo que busca? Única y exclusivamente generar una respuesta rápida, inmediata y corta. Y al ser arco reflejo, ¿qué creen que esté regulando? Una respuesta de tipo refleja, ¿no? ¿Y cómo son los reflejos? Rápidos, inmediatos, de corta duración, involuntarios. Pero ¿qué pasa si yo recibo un estímulo de cierta manera doloroso que requiere una respuesta más elaborada? Es decir, no solamente sería mover la mano, por ejemplo, que sería una respuesta refleja, sino que implicaría elevar la mano, flexionar, abducir, rotar, y entonces estamos hablando de más movimientos conjuntos. Si yo necesitara hacer una actividad de ese tipo, ¿cuál sería la vía empleada para realizar dicha actividad? De las vías que hemos mencionado, piramidal, extrapiramidal, ¿cuál sería? ¿Alguien tiene idea? ¿Piramidal o extrapiramidal, chicos? ¿Podría ser extrapiramidal? Ajá, si queremos generar una respuesta motora. Una respuesta motora específica, ¿no? Entonces, ojo, cuando nosotros hablamos de una respuesta rápida, simple, como sería una respuesta refleja, única y exclusivamente necesitamos al arco reflejo. Se da el movimiento y se acabó. Si yo quiero una respuesta elaborada, una respuesta que implique más movimientos, me voy por una vía, ¿vale?
¿Cuáles son las vías que tenemos? La vía piramidal y la vía extrapiramidal. ¿Cómo sé cuál utilizar? La piramidal mencionábamos que es la única que lleva la información sensitiva. La extrapiramidal es la responsable de generar una respuesta motora. ¿Ok? Entonces mencionamos, en este caso, si yo quiero mover solamente un dedito o hacer un movimiento de flexo-extensión con una vía común como la refleja, es suficiente. Si yo quiero levantar alguna caja, que es levantar, llevar, sostener, mantener, pues ya me voy por una vía específica, como la vía piramidal para la parte sensitiva y la vía extrapiramidal para generar una respuesta motora. ¿Qué otras características tenemos? Bueno, la clasificación estructural en las neuronas. Recordemos que las neuronas, de acuerdo a la zona de localización, vamos a tener neuronas unipolares, neuronas bipolares y neuronas multipolares. En el caso de las unipolares, también conocidas como pseudo-unipolares, mencionamos que estas pues básicamente tienen dos extensiones, como si tuvieran dos axones, pero de un solo lado del cuerpo. Y automáticamente mencionamos, al tener estas dos extensiones, pues vamos a tener una gran cantidad de dendritas, y además de ello es importante reconocer que estas neuronas son consideradas como neuronas de tipo sensorial, ¿vale? Al tener estas neuronas de tipo sensorial, pues mencionamos, estas van a ser las responsables de comunicar todos los estímulos somatosensoriales sobre el tejido. Ahora bien, ¿qué otro tipo tendría? Las bipolares igual tienen un solo axón, pero se dice que al otro extremo del cuerpo neuronal vamos a tener una ramificación. Esa ramificación pues automáticamente sería lo que vemos en pantalla, que me indica que básicamente esas neuronas, gracias a tener esa característica, única y exclusivamente las vamos a encontrar en sistemas sensitivos. ¿Qué sistemas sensitivos? La retina, el oído y el área olfatoria, ¿vale? Y entonces mencionamos, al ser bipolares van a estar más altamente relacionadas con lo que serían las estructuras somatosensoriales. Retina, oído interno y área olfatoria. Y finalmente tenemos las multipolares. Las multipolares mencionamos que, como su nombre lo dice, multipolar, tiene comunicación con todos los polos a lo largo del cuerpo neuronal. Si se dan cuenta, la multipolar va a tener dendritas, pero a lo largo del cuerpo neuronal, no como las bipolares o las unipolares, que solo tienen extensión y de la extensión parte la ramificación. En el caso de la multipolar, como su nombre lo dice, va a generar más comunicaciones, pues las dendritas básicamente se localizan en el cuerpo neuronal. Al localizarse en el cuerpo neuronal, pues lo que permitimos es que se generan mayor cantidad de bucles de comunicación, ¿vale? Y entonces mencionamos varias dendritas localizadas en el axón sin problema, y además de ello, este tipo de neuronas multipolares, pues las vamos a encontrar principalmente en el encéfalo y en la médula espinal. ¿Por qué? Por el tipo de comunicación que me pueden brindar a lo largo de estas estructuras. Que recordemos que el cerebro pues, es uno de los más importantes y la médula espinal, pues ni hablamos, ¿no? Componentes del sistema nervioso central, pues principalmente mencionábamos que vamos a tener al encéfalo, que básicamente es el único que se encarga de la transmisión de la actividad neuronal. ¿Por qué? Porque es el único que elabora, integra, procesa la información de todos los estímulos que están llegando al cerebro. Ahora bien, todo ese proceso de información, ¿a través de qué se comunica la médula espinal? Mencionábamos que todo ese proceso se comunica a través del puente o tallo mesencefálico. Ese tallo mesencefálico lo que hace es que comunica la información entre cerebro y médula, y básicamente se menciona que el tallo mesencefálico es considerado como un conmutador de la información. ¿Por qué conmutador? Porque recibe la información del cerebro y es quien decide si esa información pasa o no a la médula espinal. ¿Vale? Ahora bien, respecto a las vías aferentes, una vía aferente puede ser la médula, sí, puede ser el tallo, sí, puede ser el cerebro, sí. Recordemos que aferencia es todo lo que va de afuera hacia adentro, que puede pasar por médula, tallo y cerebro. Vías eferentes, de regreso, todo lo que viene de cerebro al exterior. Y automáticamente mencionamos, gracias a la actividad eléctrica que tiene la médula espinal, se permite la comunicación entre las diferentes estructuras.
¿vale? Y entonces mencionamos, algo importante a tomar en cuenta es de la médula espinal es la longitud. ¿Qué es lo que pasa en la longitud? Mencionamos que en la longitud de la médula espinal automáticamente es importante reconocer que la médula y la columna no son lo mismo. La columna vertebral es una estructura ósea, la médula espinal es tejido nervioso. Y entonces mencionamos, el tejido nervioso, también conocido como tejido medular, tiene una longitud menor a la columna vertebral. Y esa longitud menor es importante porque mencionábamos que automáticamente la médula espinal tiene dos engrosamientos, un engrosamiento cervical y un engrosamiento lumbar. Si nosotros vemos a la médula espinal termina por encima de la vértebra lumbar L1, el segmento medular. Por debajo de la vértebra lumbar L1 yo ya no tengo más que caudequina, o lo que se conoce como cola de caballo. Pero automáticamente son fibras nerviosas pequeñitas. Entonces, la importancia aquí es dónde se localizan los engrosamientos. Y ojo, si yo tengo una lesión por encima del engrosamiento, me llevo todo lo que inerva ese engrosamiento, ¿vale? Recordemos que el engrosamiento lumbar da origen al plexo lumbar y el engrosamiento cervical al plexo braquial. Entonces, ¿qué sería más dañino? ¿Una lesión a nivel del ensanchamiento cervical o una lesión a nivel del ensanchamiento lumbar? Ensanchamiento cervical. Ensanchamiento cervical, ¿por qué? Porque, bueno, está más cerca en la estructura del, ¿cómo se puede decir? En la estructura motora. En la estructura motora, pero además de eso, ¿por qué más? Mm, Adelante, Brizuela. Sería peor en el cervical porque dijo que se daña todo lo de abajo. Entonces, pues, si es del cervical es más que el lumbar. Perfecto. Ojo, el ensanchamiento cervical, y eso siempre se los he mencionado, o lo mencionamos también en la historia, los ensanchamientos hacen referencia a que hay una mayor cantidad de neuronas sensitivas en la zona. Al tener mayor cantidad de neuronas sensitivas, los ensanchamientos dan origen a los plexos. Si yo tengo una lesión por encima del ensanchamiento cervical, el paciente queda cuadripléjico. Si yo tengo una lesión por debajo del ensanchamiento cervical, mi paciente automáticamente podría quedar hemipléjico, ¿vale? Si la lesión queda por debajo del ensanchamiento lumbosacro, mi paciente podría tener una parálisis parcial. Pero si el daño queda por encima del ensanchamiento lumbar, mi paciente puede tener una falta de motricidad completita, ¿vale? Entonces, ¿qué es muy importante? La médula o las fibras, definitivamente la médula, porque la médula es un conjunto de neuronas sensitivas somatosensoriales. Si tú dañas la médula, pues puede entrar en un proceso inflamatorio, y si ese proceso inflamatorio no se trata de forma adecuada, se vuelve un círculo vicioso. No así las fibras nerviosas, que al ser de menor tamaño, al recibir estímulos pequeñitos, pues pueden generar un cambio en su percepción, ¿vale? Y mencionamos dentro de las funciones principales, pues es la comunicación, el control y la transmisión de la información a partir de las vías, en este caso, vía central o vía periférica. Ahora, ojo, mencionábamos, dentro de los principales ejemplos del por qué la importancia de la médula, pues es la raquia. La raquia es la anestesia que se les pone a las mujeres cuando van a dar a luz, ya sea natural o cesárea, ¿no? Y entonces siempre les dicen a las pacientes que se coloquen en una posición fetal, literal, como si fuera un feto, que se agarre de las rodillas, y entonces se le hace una palpación para detectar cuál es la lumbar 1, cuál es la lumbar 2, cuál es la lumbar 3. Si la aplicación de la anestesia se realice por encima de T3, si la lesión se realiza, perdón, si la introducción de la jeringa se realiza por encima de la lumbar 1, ese paciente sale sin caminar, sale en silla de ruedas. Pero si la inyección se la aplican por debajo de las lumbares
principalmente de la lumbar 1, al único que le estaría haciendo daño serían las fibras nerviosas, ¿vale? Pero repito, las fibras nerviosas sin problema se recuperan porque el tamaño de diámetro que tienen es menor, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa con esas mujeres que se les aplica la raquia? Cuando salen en silla de ruedas, normalmente se dice que esas mujeres presentaron más bien, en esas mujeres realizaron una iatrogenia, que quiere decir que el fisioterapeuta, el médico, quien la haya infiltrado, no sabe de la localización de las texturas, de las estructuras óseas. Y entonces, ¿qué pasa? Si inyectas por encima del E1, literal estás inyectando a la médula, estás clavándole la aguja a la médula. Y recordemos que la médula, pues por obvias razones y por genética, al estar desarrollada como está, siempre tiene que estar en el interior de los tejidos, en el interior de la zona para poder comunicar de forma adecuada. Si nosotros tenemos como este bloqueo o esta lesión, automáticamente esa médula espinal se inflama y eso hace que el paciente pues no pueda estar recibiendo de forma adecuada los estímulos, ¿vale? Ahora bien, en el caso de la médula, ¿qué tenemos que recordar? Primero que vamos a tener raíces. Siempre las posteriores, siempre van a ser sensitivas y las anteriores siempre van a ser motoras. Dentro de los pares craneales, pues tenemos 31, pero esos obviamente se van a dividir en 8 cervicales, 10 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y una coxigia. ¿El por qué mencionamos lo de los pares? Porque referimos que normalmente la médula tiene comunicación con todos ellos, entonces habría que saber cuántos son. Y finalmente el ganglio espinal que mencionamos, que es considerada como la neurona aferente primaria. En algún momento me referían, bueno, pero ¿por qué neurona aferente primaria, profe? Si es un ganglio, es una estructura. Recordemos que el ganglio en su interior tiene fibras, tiene células nerviosas, neuronas sensitivas. Esas neuronas sensitivas, cuando reciben la información, la amplifican de tal manera que se menciona que los ganglios espinales van a ser amplificadores del sistema nervioso central. Y automáticamente a esta estructura se le va a conocer como neurona aferente primaria. ¿Por qué aferente? Porque llevan información de afuera hacia adentro, ¿vale? Y mencionamos que automáticamente el tener, pues de cierta manera, un contacto directo con la médula, en ocasiones puede modificar como tal las funciones de algunas estructuras. ¿Podemos avanzar? Ahora, ojo, ¿qué hay que recordar de la médula? Que siempre vamos a tener sustancia blanca y sustancia gris. La única porción que tiene neuronas es la sustancia gris. La sustancia blanca no son más que fibras amielínicas que van a permitir la conducción de la información. Conducción, no es que te manden, que reciban o que interpreten, solo van a permitir el paso de la información y la conducción de la misma. Respecto a su configuración interna, pues ya habíamos hablado básicamente del ligamento dentado, que es quien va a recurrir como tal por la parte más interna de la médula. Habíamos hablado ya también del aracnoides, la dura madre, la pie madre, que mencionamos que todas son automáticamente van a ser como estructuras de identificación para verificar algún daño. Mencionamos que automáticamente la porción gris van a ser neuronas somatosensoriales, que ya mencionamos que se clasifican en láminas de Rexer, y lo que sería toda la parte posterior, medial y anterior, van a ser lo que se conocen como fibras nerviosas amielínicas, de ahí el color blanquecino, pero además de ser amielínicas, no interpretan la información, lo único que hacen es que la conducen. Y al conducirla, pues automáticamente permiten que la información pueda transportarse de espacio en espacio. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Recordemos que las neuronas siempre vamos a tener lo que se conoce como neurona de primer orden, segundo orden, tercer orden. Neurona de primer orden siempre va a ser el ganglio de la raíz dorsal. De ahí nos vamos a la porción intermedia de la médula espinal. Justo a nivel de la porción torácica, la médula tiene lo que se conoce como neurona de segundo orden. Una neurona de segundo orden es una neurona que se va a encargar de amplificar la información. Esas neuronas de segundo orden básicamente van a ser a nivel torácico lo que conocemos como núcleo cuneiforme y grácil. Esos núcleos cuneiforme y grácil se van a encontrar por la parte posterior de los cordones posteriores de la médula y esos van a ser considerados como neuronas de segundo orden o
neuronas de segundo relevo. Y finalmente, para el tálamo, que recordemos que tiene varios núcleos, el BPL sería la neurona de tercer orden, porque automáticamente mencionamos que las neuronas de tercer orden pues ya permiten que la información llegue directamente al cerebro. ¿Vale? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta que a lo largo de la médula espinal, a lo largo de las vías, yo tengo este intercambio de información y puedo tener neuronas que proyectan hacia el sistema nervioso central, neuronas que proyectan hacia una zona específica, y automáticamente mencionamos, las interneuronas siempre van a jugar un papel importante porque son las que van a comunicar la información sensitiva con la parte motora de la médula espinal. Si se da una comunicación adecuada, automáticamente yo podría tener respuestas motoras funcionales. ¿Podemos avanzar? ¿Cuáles serían las funciones básicas? En el caso de funciones de la médula, únicamente de la médula, todavía no estamos hablando del cerebro, vamos solamente con el nivel. En jerarquía, el nivel más bajo de comunicación. La médula espinal va a servir para conducir la información, ¿vale? El flujo de información entre el cuerpo y el cerebro. No va a integrar nada, solamente conduces la carretera. Y automáticamente al integrar la actividad refleja, pues entre señales aferentes y eferentes, va a crear lo que conocemos como reflejos espinales. Por eso se menciona, para una respuesta refleja, lo único que necesitas es la médula espinal. En algunos momentos dicen, bueno, ¿por qué cuando los pacientes se lesionan en la cabeza, se golpean muy fuerte, tienen daños muy fuertes? ¿Por qué el paciente sigue teniendo respuestas motoras si el cerebro ya no le sirve? Ah, bueno, el cerebro tuvo un daño, un posible deterioro, pero lo que es la vía común o la vía del arco reflejo no tuvo ningún daño. Entonces, claro que el paciente puede estar presentando movimientos, pero son movimientos que dependen de una respuesta refleja, no movimientos que dependen del control motor, ¿vale? ¿Podemos avanzar? Dentro de los receptores, ok, ahora ya vimos que toda la información va a llegar por las vías, ¿no? Anteriores, posteriores. Y sabemos que esa información se va a convertir en una respuesta. Pero viene la pregunta, ¿cuántos son los receptores sensoriales que pueden hacer todo este proceso de recibir la información, comunicarla y que el otro la quiera o no la quiera? Pues mencionamos que básicamente para que el sistema se comunique necesita pequeños policías. Esos pequeños policías van a ser los receptores, ¿vale? Los receptores sensoriales se van a encargar de informar al cuerpo si la lesión que se produce o el daño o estímulo que se está aplicando sobre la zona es indoloro o no, ¿vale? Dentro de los receptores, nosotros vamos a identificar a receptores mecanosensibles, cutáneos, motores, articulares. ¿Vale? Y viene la pregunta, ¿qué es un receptor? En algún momento en biología celular también veíamos el término receptor. Una cosa es la proteína y otra cosa es el transductor. Cuando hablamos de fisiología, el receptor, su sinónimo es transductor. Cuando hablamos de biología celular, el sinónimo de receptor es proteína. De tal manera que cuando estamos en fisiología, un receptor es aquella estructura que transmite, traduce, interpreta, ¿vale?, la información y la convierten en varias formas de energía ambiental en potenciales de acción. ¿A qué me refiero con esto? Que una vez que recibo el estímulo del exterior, lo convierto de un estímulo externo a un estímulo biológico. Y de ese estímulo biológico que estoy recibiendo, automáticamente yo podría regular las funciones de otros tejidos. Y por eso se menciona que una vez que se obtiene el potencial, pues automáticamente se dice que son potenciales de acción que van a ambas estructuras del cuerpo, pues habría que ver cuáles son las zonas estimuladas. En el caso de proteínas, que lo veíamos también como receptores de célula, las proteínas son pequeñas estructuras que unen a los neurotransmisores, las hormonas u otras sustancias, y automáticamente se menciona que es el primer paso para iniciar respuestas fisiológicas específicas. ¿Vale? Y finalmente, ¿qué estructuras detectan las condiciones del medio ambiente y el tratamiento de información al sistema nervioso?
Mencionamos, podemos tener varias, tacto, gusto, visión, oído y olfato. ¿De qué depende que se puedan relacionar ampliamente los receptores con la respuesta que ofrece el sistema nervioso central? De que las estructuras estén presentando algún proceso de inflamación, algún proceso de deterioro. Y desde luego, pues se tienen que explorar todos, tacto, gusto, vista, oído y olfato, y determinar quién es el que está generando daño directo sobre la estructura, ¿vale? Y con base en ello, pues identificar cuáles son los receptores que tiene cada una de estas vías. Como tarea para mañana me van a indicar qué es un transductor de la información. ¿Dijo transductor, profesora? Transductor. Todos los receptores son transductores. ¿A qué nos referimos con transductor? Modifica la información, en este caso transforma el estímulo externo en un estímulo biológico. Yo me puedo pinchar la mano, pero para que ese pinchazo llegue al cerebro, ese estímulo pasó por un receptor, se transformó de un estímulo externo en un estímulo biológico. ¿Para qué? Para que pudiera viajar a lo largo del cerebro y para que pueda generar un cambio en la respuesta, ¿vale? Y entonces viene la pregunta, aparte de estos receptores, que obviamente son de los sentidos, ¿qué otros receptores tenemos? Vamos a tener receptores musculoesqueléticos, receptores tendinosos, vamos a tener como tal los receptores de los sentidos, vamos a tener como tal receptores de tejido, y entonces viene la pregunta, ¿cuántos receptores tenemos y a qué velocidad respondería cada uno de esos receptores? ¿Va que va? Entonces, ¿qué es un transductor y cuántas familias de receptores tenemos? Comenzamos a anotarnos, por favor, y nos vemos mañanita. Vale, vamos saliendo para que vea quién me falta.